En el patio de La Invisible, en la ciudad de Málaga, tuvimos el placer de charlar un ratito con David Cedeño, responsable del área de educación de la Federación Arcoíris de Andalucía. Con él quisimos hablar de respeto, de derechos humanos y homofobia, y de la necesidad y conveniencia que todos tenemos de construir una sociedad en la que podamos convivir respetando las diferencias, ya que como seres humanos que somos, siempre será más lo que nos une y lo que compartimos. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el patio de La Invisible. Hemos convenido quedar hoy con David Cedeño aquí en este patio tan acogedor. David Cedeño es responsable del área de educación del colectivo Arcoíris. ¿Cómo sería? Federación Arcoíris. Federación Arcoíris. Es una federación de distintas asociaciones. Y en concreto, en tu caso de Andalucía, quiero decir, eres el responsable de educación en la zona de Andalucía. Y bueno, pues a mí realmente me interesaba, yo ya te conozco desde hace un año y la verdad es que tu testimonio me parecía muy importante transmitirlo en un conjunto de capítulos sobre el amor, ¿no? Que estamos, como bien sabes, realizando en Canal Coín. Y para mí desde el principio siempre he pensado que si no le dedicábamos un capítulo a hablar sobre el respeto desde la manera que tú nos vas a hablar, nos estaba faltando algo, faltaba un ingrediente, porque no podemos entender el amor de una forma general si no escuchamos tu testimonio. Yo quería que a los espectadores lo primero que les contaras, para los que algunos lo conocerán y otros no, y quería que contaras la historia de Alan Turing. ¿Tú me la podrías contar? ¿Se la podrías contar a ellos? Sí, por supuesto, es una historia interesante para ejemplificar precisamente lo importante que es el respeto, ¿no? Y lo imprescindible y los problemas terribles que nos causan pues legislaciones que se basan en el odio a los diferentes y que no respetan la dignidad humana, ¿no? Pero has dicho legislaciones, pero va más allá de la legislación. Yo creo que es una cuestión de como que quizá todavía el ser humano no hubiera entendido la verdadera dimensión del respeto entre los unos y los otros, ¿no? Hombre, el caso de Alan Turing es especialmente sangrante, ¿no? Porque se trata de uno de los científicos, un científico con una contribución importantísima en el siglo XX, porque se considera uno de los pioneros de la ciencia de las computadoras, de lo que entendemos ahora como la informática moderna, ¿no? Uno de los precursores es precisamente Alan Turing. Y su contribución, por tanto, es imprescindible desde ese punto de vista, pero también fue muy importante para en un momento histórico, en una encrucijada terrible en la que se encontraba Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y su contribución fue el desciframiento de la máquina Enigma, ¿no? De los códigos, de los mensajes que el ejército nazi se enviaba encriptados. La máquina Enigma era la más potente en su momento para para cifrar esos mensajes y que el enemigo no tuviera acceso al contenido, ¿no? Turing consigue descifrar esos mensajes y ese código que utilizaban que utilizaban los nazis, y eso también fue una ayuda muy importante para los aliados en el momento de ganar la guerra, ¿no? La Gran Guerra. Y bueno, a pesar de ser un héroe de guerra, en su día fue incluso condecorado. Fue condecorado. Al principio fue condecorado. Fue condecorado por esa gran contribución a la victoria, ¿no? Pero también pues, es reconocido como un gran científico. Todo eso quedó completamente anulado, pues no servía absolutamente para nada, por un acontecimiento que hoy nos sorprendería, pero que en su momento pues, tenía plena vigencia. La homosexualidad estaba prohibida
en la Inglaterra de esa época. ¿Prohibida, directamente prohibida? ¿O estaba mal vista simplemente? No, estaba recogido como era considerado como una perversión sexual. Ajá. Y como un escándalo que una persona fuera a practicar la homosexualidad, de tal manera que el mismo código que se aplicó a Oscar Wilde 50 años antes que a él, se le terminó aplicando a Alan Turing, porque Alan Turing denunció un robo en su casa, un robo que había sido perpetrado gracias a la ayuda de un amante suyo, un amante que había tenido, permitió el acceso de una persona para que robara, etc. Entonces él denunció a la policía, claro, pero en ese momento la homosexualidad no era legal y finalmente cuando él admitió que era homosexual fue condenado por la ley. Él tenía dos opciones, o ir a prisión o ser castrado químicamente, es decir, recibir unas inyecciones durante todo un año de hormonas para tratar de inhibir sus deseos. Sus deseos, entiendo, sexuales en cualquier dirección. Finalmente lo que consiguió porque Turing eligió la castración química, fue causarle graves problemas físicos, porque le hicieron engordar, que le salieran mamas, que no pudiera tener erecciones, o sea, lo que le produjo una serie de trastornos y de problemas físicos y en su vida, que finalmente parece que le condujeron aunque en esto hay controversia, pero parece que eso provocó o lo llevó al suicidio, ¿no? Alan Turing terminó suicidándose, ¿no? Entonces es una historia muy triste de una persona brillante, no solo brillante en el campo de la ciencia, sino también una persona que fue un héroe de guerra en el bando nazi. Las represalias hacia los homosexuales no eran menos, eran también terribles, ¿no? Miles de homosexuales murieron y sufrieron en los campos de concentración. Ellos llevaban todo el mundo recuerda la estrella que llevaban los judíos, ¿verdad? En el caso de las personas homosexuales llevaban un triángulo rosa invertido. Ese triángulo les marcaba como homosexuales y ellos, como otras minorías étnicas, como los gitanos, como por supuesto los judíos, que es muy conocido, ¿no? Pues sufrieron esa represión terrible del régimen nazi y miles de personas murieron. En 2013, finalmente, Alan Turing recibe el indulto del gobierno británico. Sí, como que se intenta, más que un indulto, se trata de pedir perdón, ¿no? Lo que hace el gobierno británico es pedir perdón. Se pide perdón, Gordon Brown pide perdón en 2009, si no me equivoco, porque hay socialmente hay una demanda de que el gobierno restituya la memoria de esta persona tan injustamente represaliada. Y entonces se produce esa petición de perdón pública por parte de Gordon Brown. Pero faltaba que se le exigió al gobierno que un paso más allá. Un paso, ¿no?, más allá, y ese paso más allá que hemos comentado se dio ya en 2013. ¿Y consistió en indultar a... ¿Pero indultar de qué? Un indulto sería como retirar los cargos que él había tenido, ¿no? Que le habían Hasta ahora se habían negado las autoridades porque aducían que en esa época, en ese momento, era delito la homosexualidad y por tanto eso no se podía cambiar. Pero finalmente, tras la presión social más fuerte, pues se consiguió también eso, ¿no? Esa restitución es simbólica, claro, porque verdaderamente es simbólica, pero sí permite rendir un homenaje o un recuerdo a una figura que es importante, pero también que se ha convertido en un símbolo. Quizás por eso me pides que hable de él. Se ha convertido en un símbolo de cómo la intolerancia puede llevarnos a cometer atrocidades como esta, ¿no? Con personajes tan significativos como Alan Turing, pero ha habido muchísimas personas anónimas que sufrían también en esa época esa represión y no conocemos, ¿no? Lo que pasa es que las grandes figuras como Oscar Wilde
o como Alan Turing, pues tienen esa repercusión. García Lorca podríamos decir también. O García Lorca aquí, García Lorca es un icono precisamente de la intolerancia de un régimen, ¿no? que termina asesinando a una persona por su orientación sexual y por sus ideas políticas, y también es un símbolo en España. Lorca también es otros poetas de su generación, como Cernuda, que tiene que vivir también el exilio por motivos políticos, pero también era muy consciente Cernuda de que era bien complicado en el contexto en el que vivía en España vivir su orientación sexual con naturalidad, ¿no? Ellos son símbolos de un momento de gran intolerancia hacia la diversidad afectivo-sexual, pero hay miles de personas, millones de personas en nuestro país y en todo el mundo que han sufrido leyes muy injustas que los han condenado. En España, en el mismo contexto que el británico, había también, durante todo el siglo XX, ha habido normas que han condenado la homosexualidad. De hecho, en España nos podemos felicitar de alguna serie de pasos que se han dado, sobre todo frente a otros países, porque no es que, no sé si se puede considerar grandes o pequeños, pero es que echas una mirada al resto del mundo y casos o historias como la de Alan Turing se pueden estar repitiendo en este momento de la historia en muchos lugares y a lo mejor desde el concepto del respeto y la libertad, el cuerpo te pide decir basta ya, ¿no? De decir, pero bueno, ya está bien, detengamos este tipo de cosas, igual que un montón de cosas más, ¿no? Pero creemos un mundo de verdad solidario, amoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá algún día nos encontremos con un mundo solidario y amoroso, pero la realidad actual es que el mundo no es nada solidario ni amoroso, es todo lo contrario, es bastante hostil. Es cierto que en España hemos conseguido unos avances legales importantes y sociales también, que ahora si quieres podemos matizar, pero el mundo sigue siendo muy inhóspito para gays y lesbianas. De hecho, hay en torno a 9 países en el mundo que condenan a muerte la homosexualidad, es decir, hay personas que viven historias tan terribles como la de Turing o más, porque estamos viendo como hay países en los que se decapita a personas, en las que se las arroja desde las azoteas, en el que se las ahorca públicamente por el hecho de ser homosexual. Me refiero a Irán, donde se ahorca públicamente. Estamos viendo también en el conflicto actual en Siria, en los territorios que controla ISIS, que se está arrojando a homosexuales desde terrazas. Esos 9 países donde se producen esas condenas terribles, pero luego hay en torno a 60 países en el mundo que condenan la homosexualidad con penas de cárcel. 60. En torno a 60. Sí, Esto varía cada año. Por supuesto. Se van dando pasos hacia adelante o para atrás. O para atrás. Hay países nuevos que condenan. Desde pues, penas de cárcel a cadena perpetua. O sea, cosa que tampoco está nada mal. Que no está nada mal como castigo. Y luego también hay otros países donde te pueden condenar a castigos físicos. Latigazos, por ejemplo. Para corregir no sé qué. O terapias que también se llegaron a realizar aquí en España, terapias para tratar de cambiar la homosexualidad. Eso es algo también terrible, que eso exigiría también más decisión por parte de los gobiernos y también en España, porque sigue habiendo psiquiatras y sigue habiendo clínicas que venden la posibilidad de cambiar la orientación sexual y de que una persona que sea homosexual deje de tener deseos, ¿no? ¿Porque se considera como una enfermedad por parte de algunas personas? Porque hay algunas personas que están fuera, desde luego, de los criterios actuales de científicos, psiquiátricos, a nivel internacional, completamente fuera de esos estándares, porque ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Sociedad Americana de Psiquiatría, mucho menos, que lo eliminó mucho antes, consideran que la homosexualidad sea una enfermedad. ¿La Sociedad Americana de Psiquiatría cómo se posicionó en este sentido? Pues ya en los años 70 eliminó de su catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad.
un poco más tarde, bastante más tarde, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En estos criterios médicos han influido muchísimo, como no puede ser de otra manera, ha influido muchísimo la homofobia, ¿no? Porque la homofobia ha impregnado toda la sociedad. Ha impregnado la sociedad de tal manera, ha impregnado las familias, por ejemplo. ¿Cómo puede ser de fuerte la homofobia que lleve a una familia a repudiar a su hijo, por ejemplo? A no entenderlo, a hacerle la vida muy difícil, a hacerlo infeliz. Pues ha impregnado a las familias y ha impregnado otros campos, ha impregnado la política, de tal manera que hemos visto que hay países que condenan con legislaciones muy duras la homosexualidad, pero también en el campo científico, ¿no? Y se han cometido muchas barbaridades. Y ha habido muchos médicos y científicos que han intentado curar algo que no se puede curar porque no es ninguna enfermedad. Hoy existe ese consenso internacional de que la homosexualidad es una expresión más natural de la sexualidad humana y que no es ningún problema. Lo que sí es un problema y causa mucho problema a las personas es no poder desarrollarse en sintonía con esa forma de ser que tiene. Y con esa orientación. O sea, si seas heterosexual, seas homosexual, tengas la orientación que tengas, si tu entorno es hostil y no te permite desarrollarte como persona, eso sí te genera muchos problemas. La homofobia sí genera problemas, pero la homosexualidad en sí no es ningún problema. Y quería decir que es importante que los gobiernos, a esos psiquiatras y esas clínicas que siguen vendiendo algo que es imposible, que causan un grave daño a las personas que se someten a esas terapias, un grave daño psicológico, pues quizá debiera haber una legislación más dura y perseguir a este tipo de clínicas porque hacen un daño verdaderamente importante, ¿no? Bueno, un daño que primero es un fraude, y después es un daño a la salud. Es un daño a la salud de las personas. Incluso a la sociedad, porque plantea a algunas personas la duda de que eso que dicen ellos sea cierto, ¿no? Ten en cuenta que llevar a un menor a un psiquiatra para que trate de convencerlo o con terapias haga que rechace su orientación sexual natural, eso es un atentado contra esa persona que no se debe permitir, y actualmente pues se permite, ¿no? Entonces eso es algo que nos preocupa. Ese podría ser un paso siguiente, ¿no? En esta normalización, ¿no? Habría que dar muchos pasos siguientes, muchos pasos. Nosotros hemos dado algunos fundamentales. Hombre, lo primero es que no haya ninguna norma discriminatoria, y eso lo hemos dado. Es decir, si venimos de un país, de una Europa, en la que había durante todo el siglo XX normas que prohibían la homosexualidad o que la castigaban de alguna manera, eliminarlas, pues es un paso importante. En España los gays salieron de las cárceles en 1977. ¿Y por qué estaban dentro? La ley de vagos y maleantes y de peligrosidad social es la que ha ido condenando a muchos gays, muchas personas, gays y lo que el régimen consideraba que era gay. Es decir, porque cualquier persona amanerada o cualquier persona que el régimen considerara que entraba dentro de la categoría de homosexual podía ser susceptible de sufrir la represión, podía ser privado de libertad. Había dos cárceles, fundamentalmente dos cárceles, con módulos específicos en la que se recluían homosexuales, una en Huelva y otra en Badajoz. Actualmente la cárcel de Huelva, que está cerrada, podemos ver una placa en homenaje a esas personas que sufrieron prisión tan injustamente. Se eliminan esas normas discriminatorias. Salen los gays de las cárceles en 1977, pero aún quedaban más normas, ¿no?, por eliminar. Y todos esos pasos se fueron dando hasta culminar en 2005 con la aprobación del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Dos chicos o dos chicas no se podían casar. Hoy día nos parece sorprendente, incluso a las nuevas generaciones, porque ya hace unos años, desde entonces, desde 2005, ya la gente joven lo ve y creo que la sociedad española en general ya lo ve con mucha naturalidad. Desde 2005, ¿tú crees que ha habido un cambio, un antes y un después?
Yo creo que ha habido un antes y un después, porque la aprobación del matrimonio civil y lo que conllevó, eso permitió un debate muy intenso a nivel político y social en España. Un debate muy encontrado, en la que se pudo ver que había organizaciones muy homófobas, contrarias y una gran oposición, pero también se pudo ver mucho apoyo y yo creo que ese debate fue positivo y hoy día oír esas declaraciones que las organizaciones homófobas decían, yo creo que causarán extrañeza, casi perplejidad, sí. Casi darán ganas de reírse, ¿no? Porque no se ha producido esa hecatombe que pronosticaban, ¿no? Algunas organizaciones pronosticaban un gran desastre, ¿no? Y no se ha producido. Con completa naturalidad se producen esos matrimonios. Simplemente el matrimonio lo que ha permitido es que las parejas que deseaban tener más protección y que deseaban formalizar esa unión, pues lo puedan hacer como otra cualquiera, porque al fin y al cabo el amor es exactamente el mismo. Sí, que si a ellos les apetece dar ese paso, bueno, ¿por qué no? ¿Qué les impide? No, es que no hay ninguna razón para que no lo den. Habrá quien quiera darlo, ya sea homosexual o heterosexual, y habrá quien no. Pero no nos tiene por qué diferenciar una cosa u otra. Fíjate, yo a veces yo te pedía que me contaras la historia de Alan Turing, porque a veces poniéndonos en la piel de situaciones tan dramáticas, tan trágicas, pues la empatía que se supone que tenemos nos puede más fácilmente ayudar a entender algo, ¿no? Y yo les invitaría a los espectadores a un ejercicio de imaginación, que es que se imaginasen que una pareja heterosexual no pudiera caminar por la calle de la mano. O sea, ese caballero que nos está viendo quizá junto a su pareja, o esa mujer junto a su pareja viendo el programa, que se imaginasen que alguien les prohibiera o estuviera mal visto que pudieran demostrar su afecto que surge naturalmente. De hecho, perdona, la mayoría de las personas heterosexuales no reparan en la cantidad de veces a lo largo del día que manifiestan su orientación sexual de alguna manera, ¿no? Precisamente porque hacen muestras de afecto, porque comunican ese amor que sienten hacia la otra persona con completa naturalidad, no son conscientes de que lo están mostrando, ¿no? Ir de la mano por la calle, o dar un beso, o poner la foto de la persona que quieres en tu teléfono, o en tu despacho, en tu mesa de trabajo. Cosas muy cotidianas, o hablar con tu pareja por teléfono y que pueda oír la gente que es tu pareja y no pasa nada. Son cosas, detalles muy cotidianos del día a día que la gente no repara en que es importante para ellos, en que lo hacen con completa naturalidad. Hasta tal punto que cuando muchas personas heterosexuales piensan que los homosexuales no deben hacer demostraciones públicas de afecto, ¿no? Quizás habrás oído alguna vez esa expresión muy tópica de yo no llevo una pegatina o un cartel diciendo que soy heterosexual, porque los gays tienen que decir todo el tiempo que son heterosexuales, ¿no? Y es precisamente porque las personas heterosexuales, la mayoría de ellos, no son conscientes de cuánto a lo largo del día comunican su heterosexualidad, sus afectos, ¿no? Alguien va de la mano por la calle, como hemos dicho, alguien pone una foto y es continuo, ¿no? En el caso de las personas homosexuales lo que suele suceder es que ese cartel lo tapamos. Y muchas personas homosexuales... Por miedo a las represalias de alguna manera. Hombre, hay chicos que están en un bar, o dos chicas que están en una discoteca o en un bar. ¿Y no pueden abrazar a su pareja, por ejemplo? Si se dan un beso en ese bar, pueden tener miedo a la reacción de los demás. Y es razonable que lo tengan porque de hecho se dan problemas. No tendrían ese miedo si no se hubieran dado. No, por supuesto, solo hay que ver cuántas personas gays, cuántas parejas de gays y de lesbianas vemos por la calle, en Coín, por ejemplo, o en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. Se ven muy poquitos, es anecdótico. Afortunadamente cada vez más, pero es anecdótico.
muy poco, y muchas veces es... Más que no existan, es que no quieren... No se ven porque una de dos, bueno, hay que tener en cuenta que hay muchas personas homosexuales que todavía no han dicho públicamente en su ambiente familiar o laboral, etcétera, que son homosexuales. Hay personas también que tienen problemas de aceptación personal. Eso sigue siendo hoy día una realidad. Chicos jóvenes o personas más mayores que tienen problemas todavía para aceptar, precisamente porque su entorno es hostil o han percibido mucha homofobia a su alrededor. Y hay que tener en cuenta que a veces no es solo la familia quien educa, a veces hay chicos que se han educado en una familia muy respetuosa y sin embargo han sufrido problemas en el instituto, han vivido la homofobia muy fuerte en el colegio y en el instituto desde chicos, y le han llevado a ser una persona introvertida o que una persona que no quiere mostrar su orientación sexual o más insegura. Entonces hay personas que viven esa realidad, otras personas simplemente quieren evitar problemas y tienen miedo de en determinado momento ir por la calle o sufrir la incomodidad de las miradas o de que alguien les hostigue o les diga algo, ¿no? Afortunadamente, pues cada vez más personas vencen esos miedos y reclaman su espacio, porque las calles, los lugares públicos son espacios de todos y tenemos que hacer valer nuestro derecho de estar presente en todos los espacios y demostrarnos tal y como somos. Y eso es una cosa muy importante. No poder vivir tal y como eres causa problemas, causa insatisfacción, causa miedos, y retomo lo que hablábamos, ¿no? Muchas personas heterosexuales no saben, precisamente por la naturalidad en la que viven, lo importante que son esos pequeños gestos que tienen día a día y que ellos lo repiten y nos muestran a los demás su amor, su afecto, y es algo bonito y es algo noble. Y que se planteen que por un instante no pudieran hacerlo, lo que implicaría para ellos, ¿no? O sea, me parece que ellos perfectamente, ellos y ellas se pueden dar cuenta de lo grave, lo doloroso que llegaría a ser el hecho de no poder hacer esas demostraciones de afecto. Y cuando una persona oculta su orientación es porque tiene motivos. Porque conozco también el discurso de muchas personas que piensan, bueno, si los gays ya se pueden casar, si España ya es un país donde no se condena la homosexualidad, pues que salgan, pues que lo digan, pues que se muestren. Pero es muy fácil, ¿no? Muy fácil, pero hace falta un ejercicio de empatía para entender, ¿no? Cuando una persona oculta su orientación sexual, hay un motivo importante, porque ocultar algo tan, como decíamos antes, tan noble, tan bonito, tan especial como tus sentimientos, a quien quieres, eso trastorna, eso crea problemas de relación con los demás, de autoestima. Incluso de relación contigo mismo. Contigo mismo, la autoestima, o te deprime. Eso crea problemas. Cuando una persona lo hace, oculta algo tan importante como su orientación sexual, la orientación sexual no lo es todo, hay muchas cosas en la vida, pero es algo importante para la persona. Cuando alguien lo hace es porque tiene motivos. Esos motivos tienen que ver, como hemos dicho, con la falta de aceptación o con un entorno que es hostil. Y hay personas que quieren evitar esos problemas. Desde la Federación Arcoiris de Andalucía hacéis unos talleres que habéis llamado Derechos Humanos y Homofobia, y son talleres avalados por una organización no gubernamental de bastante prestigio como es Amnistía Internacional. Háblame de esos talleres que organizáis, y sobre todo también me gustaría que me contaras si a alguna persona al otro lado del televisor le apetece que se organice un taller en su colegio, en su instituto. ¿Eso es posible? Por supuesto, pueden contar con nosotros para organizar un taller en su instituto, en su colegio. Nosotros también damos talleres en primaria a los chicos y a las chicas de quinto, sexto de primaria. Tenemos talleres también contra la homofobia. Precisamente es la edad en la que hay que comenzar a dar esos talleres y a hablar sobre la homofobia. Porque los niños y las niñas oyen desde muy pequeños. Una de nuestras primeras experiencias de odio, de contacto con el odio a lo diferente, tiene que ver con la homofobia. Y los niños y las niñas desde muy pequeños oyen palabras muy desagradables,
saben que es un tema tabú, del que no se habla, o del que si se habla siempre se hace de manera muy despectiva, desagradable o con risas. Es algo que produce risas, que no se toma en serio, que no gusta, ¿no? Entonces eso lo captan desde muy pequeños. Y ya se posicionan, eso hace que el escuchar cómo se actúan o piensan o se posicionan los demás, date cuenta que los niños tienden mucho a imitar, por la razón que sea, ¿no? Aprenden imitando, entonces si ven que hay un modelo alrededor que es mayoritario, que es el del desprecio, en vez del amor, en vez del respeto, tienden a, mientras que luego posteriormente no desaprenden eso que han aprendido, pues es el modelo que repiten, ¿no? Lo repiten y lo vemos en los institutos, lo vemos en los colegios y en los institutos que la homofobia sigue estando muy presente. Es por eso que para nosotros es una de las actividades más importantes. Ir a esos centros de enseñanza para hablar de respeto a la diversidad, para hacerlos conscientes del daño que produce la homofobia. La homofobia produce, como venimos explicando durante toda nuestra charla, produce dolor y sufrimiento a muchas personas. Un sufrimiento absolutamente innecesario, inútil, y que nos hace la vida a todos mucho peor, ¿no? Nos hace una sociedad mucho más donde no se puede convivir. No se puede convivir cuando hay personas que no se pueden expresar. Y también creo que nos hace menos libres a todos, incluido a las personas heterosexuales. Los hombres heterosexuales, por ejemplo, y pongo este ejemplo porque como hombre lo he vivido y lo conozco por mis amigos y por mucha gente. El hombre siempre tiene mucho miedo a la hora de expresarse, porque hace un esfuerzo continuo desde que somos pequeños para que no se nos considere homosexuales. La gente considera que ser homosexual es ser afeminado, tener gestos. El hombre que empatiza, el hombre sensible, el hombre que no responde de manera violenta ante una provocación, no es considerado muy hombre, es considerado un hombre devaluado, un hombre es considerado pues menos hombre, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Porque yo creo que lo vemos ya que esa imagen del hombre está cambiando completamente, ¿no? Está cambiando, afortunadamente. Y ya el hombre sabe que ser más sensible, que cuidar a los hijos o cuidar a las personas mayores, eso no menoscaba su hombría ni su dignidad en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero hasta ahora sabemos que esa imagen ha estado funcionando y que muchos hombres, si consiguiéramos desactivar la homofobia, acabar con ella, con ese miedo, muchos hombres se sentirían mucho más cómodos a la hora de expresarse, de hablar, de comunicarse, de relacionarse con los demás, y no veríamos hombres tan rígidos en su manera de comportarse y de ser, hombres tan duros, que yo creo que no hacen tampoco bien a nadie, ¿no? Creo que si relajáramos un poco los roles de género, creo que estaríamos todos mucho más cómodos. Entonces, ¿desde hace cuánto que venís desarrollando estos talleres decías, ya desde ¿qué edades son los primeros talleres que organizáis, que preparáis? Hacemos talleres en quinto y sexto de primaria, que eso pues en torno a los 13 años, en torno a los 12, 13 años, eso es la última etapa ya de primaria, a punto ya de ir a secundaria. Y por supuesto hacemos también los talleres en toda la secundaria obligatoria y en bachillerato y hemos ido a muchísimos sitios, incluso también estamos abiertos a asociaciones de vecinos, de mujeres, de personas mayores, donde hemos tenido siempre experiencias fantásticas de hacer talleres similares, de otra manera los adaptamos, ¿no? Para aprovechar y reflexionar y sensibilizar juntos, y yo creo que muchas personas mayores, por ejemplo, tienen muchas cosas que decir y muchas cosas muy interesantes. Cuando hemos hecho actividades con personas mayores ha sido siempre muy gratificante.
si miras hacia adelante, en la sociedad que estamos todos intentando construir, una sociedad más libre, una sociedad más humana, una sociedad más solidaria, tienes esperanzas y a la vez me imagino que tendrás, bueno, pues verás cosas que dices, uff, esto todavía, aquí todavía hay que dar un empujón. ¿Qué cosas ves que te gustan, qué cosas ves que no te gustan? No me gusta, por ejemplo, voy a empezar por lo que no me gusta. No me gusta que las autoridades, que las instituciones no se tomen en serio la homofobia. Verdaderamente no se la toman en serio. La homofobia es un problema social grave. No hay campañas específicas contra la homofobia. No existen. No hay ninguna campaña pública ni privada a gran nivel contra la homofobia, siendo la homofobia uno de los problemas más graves sociales que tiene España actualmente. De hecho, el propio Ministerio de Interior reconocía que el principal crimen la violencia de odio en España es principalmente violencia homofóbica. Son los gays y las lesbianas los que sufren esta violencia de odio, ¿no? El colectivo, ¿no? que más agresiones sufre, ¿no? ¿Frente a qué otros colectivos estamos comparando? Pues se producen violencia hacia personas pobres, por ejemplo, se produce violencia hacia personas de otra raza o de otra etnia, de otra procedencia también. Se produce y entre esos, comparativamente, el Ministerio del Interior reconoce que el colectivo más amenazado, por decirlo de esta manera, es el de gays y lesbianas, ¿sí? Indudablemente. Y además, teniendo en cuenta que la mayoría, también se produce en el caso de las personas inmigrantes, por ejemplo, indefensión, en el caso de que no todas las denuncias, no todas las agresiones se denuncian, ¿no? Y de las personas pobres igual, excluidas que viven en la calle, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de los homosexuales también sucede eso, que se denuncia muy poco, se denuncia muy poco. Las agresiones, los insultos, hay desde situaciones cotidianas. Yo creo que la mayoría de los gays y lesbianas visibles, es decir, que no oculten su orientación, la mayoría puede hablar. ¿Algún caso en el que le ha ocurrido? Puede hablar de muchas situaciones en las que se ha sentido incómodo, mal o que se le ha faltado el respeto. Muchísimas. Que te han insultado por la calle o que te han intentado agredir o que te ha pasado algo. Y no siempre se denuncia ese tipo de cosas. Vas por la calle y alguien te insulta. Bueno, vas por la calle y alguien te tira algo. Estás en un bar y alguien te tira un hielo, por ejemplo. Podría ocurrir. Conozco muchos casos. O te tiran un cigarro, ¿no? O te insultan, o se ríen, o se mofan de ti. O sea, cosas que muchas veces la gente, por no liar más, pues se calla, se van. O personas que están sufriendo bullying en su instituto y terminan marchándose del instituto y buscando otro instituto, ¿verdad? Cuando lo que debe hacerse es resolver el problema con los maltratadores, ¿no? Con los violentos. Son quienes deben abandonar el centro en todo caso, no la víctima, que es doble víctima en este caso, no se tiene que marchar. Bueno, el caso es que muchas agresiones no se denuncian. Cuando hay personas que no han dicho en su casa que son homosexuales, por ejemplo, o no lo saben en su trabajo, por ejemplo. No, a mí el caso que me has puesto antes, el ejemplo que me has puesto antes, en la que a lo mejor alguien, pues conocemos mucha gente, pone su foto de familia, su mujer, sus hijos sobre la mesa, pero que es verdad, nunca me lo había planteado, ¿no? Que un chico o una chica gay no puede poner y reconocer o sentirse incluso orgulloso de tener esa foto, sino que prefiere no tener ninguna foto antes de generar, digamos, un mal rollo a su alrededor, pues hombre, me parece a tener en cuenta, ¿no? Sí, muchas veces vamos previniendo y con miedo muchas veces, ¿no? Estoy haciendo un retrato de una realidad, algo que sucede, pero no quiero decir que toda la realidad sea así. Hay muchísimas personas, y cada vez más,
que viven su orientación sexual con naturalidad, que no se ocultan en su instituto, en su trabajo, personas que viven con total libertad. Y es cierto que estamos en un país que ha avanzado muchísimo y es hoy día uno de los países más respetuosos del mundo. Incluso referente, porque de alguna manera con respecto a la ley del matrimonio, ha sido de alguna manera un espejo en el que otros países, incluso de Europa o Estados Unidos, se ha podido... Ha sido un referente clarísimo, un espejo en el que se han mirado países del entorno, en Europa, por ejemplo... y aparentemente países más avanzados que nosotros. Es indudable que los países mediterráneos, Portugal, Francia, Italia, son países que se han mirado en este matrimonio. En Italia aún no se ha aprobado, pero sí en Francia o en Portugal. También es indudable que al otro lado del Atlántico, países que tienen una relación cultural e histórica con España, pues también se han visto muy influenciados en toda América Latina. ¿Ha habido un cambio en las políticas, en las leyes en Latinoamérica también? Sí, se han aprobado matrimonio civil en varios países y hay debate en otros tantos. Claro. Aún así, en América Latina pervive una homofobia muy grande en la mayoría de los países y algunos de los países donde más violencia contra homosexuales se producen es precisamente en Latinoamérica. ¿Qué peligro representáis? Porque tradicionalmente existe la homofobia. ¿Qué tiene la gente contra las personas homosexuales? ¿Cuál es el problema? Bueno, es una pregunta difícil de responder, es una buena pregunta, pero está claro que muchas veces se han utilizado las minorías de todo tipo, aunque tendríamos que hacer un debate de si somos una minoría o no, ¿no? Creo que ese concepto, esa idea de la sexualidad como algo rígido se ha roto completamente, ¿no? Y sabemos de los estudios de Kinsey, por ejemplo, que es algo mucho más complejo de lo que pensamos, mucho más plástico, más moldeable de lo que pensamos. Pero las minorías han sido siempre un chivo expiatorio muy propicio para los regímenes poco democráticos y poco respetuosos con los derechos humanos. Y de hecho, podemos ver que somos un indicador muy claro, los gays y las lesbianas, de los países avanzados, de los países democráticos, de los países con más prosperidad, son los países donde más se respetan los derechos de los gays y las lesbianas. Pero se han utilizado, igual que minorías étnicas o raciales, se han utilizado en muchos momentos de la historia, se han utilizado como chivo expiatorio, y en el caso de los gays pues ha sido así también. También las religiones, ha habido pues, religiones, es evidente que nuestra religión católica en España no ha contribuido desde luego al respeto. Sigue habiendo opiniones de obispos, opiniones intolerables, que yo creo que debería actuar la Fiscalía porque significan una promoción de la homofobia, del odio a lo diferente, una apología de la homofobia, en toda regla, las manifestaciones que han hecho algunos obispos sobre la homosexualidad. Y bueno, esa idea vieja, antigua, ya desechada por la sociedad, por la mayoría de la sociedad, de que la única forma de afecto y de amor tiene que ser entre dos personas de distintos sexos que se han casado y que han contraído matrimonio. Todo ese tipo de esa idea se ha roto completamente en la sociedad española. Hay muchos modelos de familias diferentes, ya todo el mundo entiende que hay distintas formas de amar y de sentir, que todas son igualmente sanas, naturales y merecedoras de respeto, que todas se tienen que respetar en una sociedad democrática y que tiene valores y que respeta los derechos humanos. Entonces, bueno, pero esa idea antigua pues ha estado vigente en España mucho tiempo y todavía hoy hay mucha gente que la sigue promocionando, que la sigue... Pero yo creo que el tener un puesto de responsabilidad
en una iglesia, en una confesión o a nivel político, te obliga a medir un poco tus palabras y no se deben consentir mensajes tan terribles como los que venimos oyendo por parte de la jerarquía eclesiástica. Ha habido recientemente un caso también emblemático, interesante, en la Santa Sede, podríamos decirlo. ¿Cómo lo percibes tú? Tú conocerás, te habrás detenido porque evidentemente te toca más de cerca, si me permites el caso, aunque como tú decías nos repercute a todos, pero a lo mejor tú has cogido periódicos, has investigado y tal y cual. ¿En qué consistía realmente el caso? Y más allá de en qué consiste, ¿tú crees que va a suponer algún cambio? ¿Crees que estos movimientos, incluso a este nivel, ayudan a todos a la sociedad en general a dar un paso hacia adelante? Yo creo que las sociedades pueden avanzar, las sociedades pueden retroceder también. Yo creo que los cambios solo se dan si la gente da pasos y la gente promueve los cambios. Tenemos que ser cada uno de nosotros los agentes de cambiar las cosas. Es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. La homofobia no es un problema de las personas homosexuales, la homofobia es un problema de todos. Y cuando lo entendamos, que es un problema social de todos, se empezarán a dar los pasos para cambiarlo, ¿no? Por eso hacen falta campañas públicas, porque hablamos antes de esa contradicción. Somos el colectivo más agredido y sin embargo no hay campañas públicas. Todos conocemos campañas públicas contra el racismo, que son muy necesarias, o contra otras formas de odio. Todos las conocemos y son muy necesarias, pero también es necesaria una campaña que no existe, que no ha habido nunca, contra la homofobia, para sensibilizar contra la homofobia. También hace falta políticas concretas para ayudar a las víctimas de la homofobia, para ayudarlas, para asesorarlas, para que no encuentren un entorno hostil cuando van a denunciar. Nosotros hacemos un trabajo también muy bueno con la policía. Nosotros hacemos talleres en las policías, con la policía local, en la policía nacional. Damos talleres para explicarles cómo abordar determinadas cosas, para hablarles para formarles en un tema que es muy sensible y que es importante porque ellos van a tener que gestionar y van a tener que intervenir en momentos en los que se necesita que haya una especial sensibilidad y respeto, al menos respeto hacia las distintas orientaciones sexuales, y no hacer que la víctima vuelva a sentirse más víctima aún cuando acude a la policía a denunciar, ¿no? Entonces esa tarea con los cuerpos y fuerzas de seguridad la desarrollamos también en Arcoíris. Y creo que me he perdido un poco de tu pregunta, porque iba con la Iglesia Católica, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia cambiará, igual que todo cambiará, con personas que dan pasos hacia adelante. En el caso de esta persona que ha decidido hablar, la gente tiene que hablar, la gente no podemos cambiar las cosas si no hablamos, si no damos pasos adelante. Hablamos de la lista de países, esa lista de países sube y baja, hay países nuevos que se incorporan a castigar la homosexualidad y hay países que despenalizan o que aprueban el matrimonio. Se pueden dar pasos atrás. Entonces es importante que no nos despistemos, es importante que conservemos como un tesoro la libertad que hemos conseguido y para conservarla hay que seguir luchando, hay que seguir dando pasos adelante. Los gays y lesbianas tienen que salir a la calle, tienen que reivindicar, tienen que hacer valer sus derechos, y las personas heterosexuales, que son padres, madres, amigos, familiares, vecinos, compañeros de piso, compañeros de oficina, de todo, que comparten vida con gays y con lesbianas, que son importantes muchos gays y lesbianas para ellos, también tienen que ser partícipes de ese cambio y no tolerar la discriminación, ponerse frente de la discriminación. Es algo que pedimos en los institutos y que hablamos en los institutos porque el bullying, la homofobia sigue siendo una de las primeras causas de bullying. Citábamos a Lorca, que Lorca ya en su momento sufrió bullying en la escuela. Pero eso es algo que
se viene produciendo desde siempre y hoy día, ya digo, es una de las primeras causas, la homofobia. Es necesario hablar en las escuelas porque mucha gente, muchas personas no se dan cuenta del impacto tan terrible que tiene la homofobia en la vida de todos y consideran que las risas, que los insultos, que determinadas actitudes no hacen daño y sí hacen mucho daño a las personas y son intolerables. Hay que parar en ese momento la clase o la actividad, hay que hablar sobre este tema, porque si seguimos considerando tabú la homosexualidad y no hablamos de ella, pues es imposible que la gente se pueda desarrollar y pueda hacer una vida normal si no tiene unos referentes, ¿no? Es bueno que ahora cada vez hay más referentes, gracias a la televisión, a internet, cada vez más personas hablan de su orientación sexual públicamente. Y con naturalidad, es decir, que ciertas personalidades que son muy respetadas den ese paso al frente y digan, no, yo soy homosexual, para que se vea con una normalidad y una naturalidad. Creo que ellos también tienen una... Entiendo que no se le puede responsabilizar o echar la carga, que eso debe ser algo individual, que cada uno dé el paso, pero me parece que me consta que algún juez de cierta relevancia ha reconocido su homosexualidad recientemente. Grande Marlaska salió. Me comentabas, algún incluso militar. Ha habido varios casos de militares. El primero de ellos fue muy conocido porque protagonizó una portada de Cero. O sea que ha habido muchos ejemplos de personas valientes que han aprovechado su posición para sensibilizar al resto, para decir, bueno, es importante que conozcáis mi orientación sexual para que sepáis que hay muchas personas como yo y que no deben tener miedo a expresarlo, ¿no? Pero bueno, es momento de actuar, de acciones, ¿eh? Si los gobiernos tienen que actuar, la Iglesia, si el Papa Francisco considera que no es nadie para juzgar a las personas homosexuales, quizá tiene algo que decir ante las manifestaciones de algunas personas, ¿no? Recientemente escuchábamos algo terrible, ¿no? Como se decía que se justificaban los abusos a menores de alguna manera y se decía que la homosexualidad era más grave, ¿no? Pues cosas que uno no entiende. Y pues hay que tomar medidas cuando... Aquí la Fiscalía, por ejemplo, que va muy rápido cuando se insulta a un político o cuando conviene, también debe actuar en el caso de la apología de la homofobia. Bueno, David, yo quería tener este ratito de charla contigo. Conozco el poder que tiene la televisión a la hora de llegar a los hogares y quería que tu testimonio, en este collage que estamos haciendo para sensibilizar a todo el mundo acerca del amor, yo creo que has contado cosas muy interesantes y que tu testimonio era necesario. Me gustaría invitar también a todos los que tengan puestos directivos en colegios, institutos y tal, que se den la oportunidad de organizar un taller que como decía antes se llama Derechos Humanos y Homofobia en su colegio y ir poquito a poquito cambiando un poco la visión que la sociedad todavía tenga en parte de lo que es la homofobia. No te robo más tiempo, te doy las gracias de corazón y nada, y vamos a seguir poniendo un poquito todos nuestro granito de arena, porque como decías, todos podemos sumar para normalizar finalmente y que nadie se sienta rechazado o rechazada, cualquiera que sea la razón. Pues muchas gracias, yo quiero agradeceros el momento de charla tan agradable y que hayáis contribuido también vosotros de hablar de un tema que no está fuera de nuestra realidad, que está en la realidad de todos y por tanto también tiene que estar en la televisión. Y muchas veces más cerca de lo que quizá imagináramos. Por supuesto, siempre consideramos que la homosexualidad es algo ajeno a nosotros, que está fuera de nosotros, pero
Sí, las personas todos homosexuales, conocemos de alguna manera personas que están sufriendo, incluso Todas. familiares que pueden estar sufriendo situaciones de estas y romper un poco la lanza. en todas las con- familias hay personas homosexuales, absolutamente en todas las familias. La homosexualidad es algo cotidiano y es parte de nuestra vida. Muchas personas gays y lesbianas viven a nuestro alrededor, gays, lesbianas, bisexuales o transexuales. No hemos hablado de la transexualidad, que quedaría para también otro tema, sí. capítulo. David, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Mucha fuerza también desde todos para que sigáis haciendo este trabajo tan bonito y a la vez tan necesario. Muchas gracias.